A continuación, Sin Rodeos. Estás viendo Extra TV. Sin Rodeos, un programa de opinión, actualidad nacional, debate político, cultura, salud, economía y seguridad. Sin Rodeos, donde hablamos claro y directo. Bienvenidos, muy buenas noches. Estamos en Sin Rodeos. Gracias por su compañía. Recuerde, por favor, que usted puede seguirnos en vivo a través de la página del Facebook de Sin Rodeos Extra TV 42, de Extra TV Canal 42 y en Diario Extra también. Les aclaramos esto por si usted tiene que movilizarse o está en su oficina, que no pierda detalle de cada uno de los temas. De igual manera, invitarles muy gentilmente, como cada martes y cada jueves, a que usted participe a través de la página del Facebook de Sin Rodeos Extra TV 42 y haga sus preguntas y comentarios. Hoy, como bien se anunció, me acompaña el señor Emilio Arias, señor. Don Emilio Arias, él es el presidente ejecutivo del IMAS y el ministro de Bienestar Social, señores. Nosotros vamos a tratar de hablar un poquitito con él en cuanto a lo que es la afectación de las personas de forma directa en esta tormenta. Él ha sido un hombre que yo creo que ha venido trabajando, ya le ha tocado un poquito, pues bastante fuerte el tema del trabajo en las emergencias y en el tema de Otto. Ahora dice, se viene esta otra nueva tormenta y tenemos que hacerle frente también. ¿Cómo y qué tanto la experiencia de Otto sirvió para manejar esta tormenta y esta catástrofe que de igual forma estamos viviendo como país? Para poder, como ministro de Bienestar Social, acercarse a la gente, tratar de conocer un poco más, llegar a tiempo, porque quisiera decir, existen personas que llaman, que escriben y que dicen, no se está distribuyendo bien las cosas. Hay personas que se quejan y dicen, donde estamos nosotros no ha llegado nadie, estamos en problemas, la comida la dejan en las bodegas, mientras la gente está con hambre. ¿Realmente esas cosas son así? ¿Cómo se están viviendo? ¿Cómo se está trabajando? ¿Cuál es el trabajo que ha hecho el IMAS en este momento? ¿Cuánto dinero se ha proyectado? No el que se necesite, pero todo lo que se ha podido lograr. ¿Cuánto dinero se ha logrado distribuir en este momento para la emergencia? Vamos a conocer detalles de esto y que usted pueda, no importa del lugar donde esté, si se siente afectado, si tiene una pregunta que hacer, este es el momento y dentro de unos minutos abriremos la línea para que usted lo haga. De igual manera nos interesa y nos acompaña en esta noche doña Lisbeth Barrantes. Ella es la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Sí, ¿por qué doña Lisbeth en esta noche aquí con nosotros? Ok. ¿Qué ha pasado con esas personas que tienen alguna discapacidad en un momento de dificultad como el que estamos viviendo? ¿Qué atención se les ha dado? ¿Qué trabajo, qué censo se tiene? ¿Hacia dónde van? ¿Cuál es el trabajo realmente que se está haciendo? Así es que, entendidos en este tema y tratando de conocer un poco y ampliar la información y de que usted tenga a mano una respuesta clara y concisa, en esta noche don Emilio Arias y doña Lisbeth con nosotros. Muy buenas noches a ambos. Buenas noches. Muy buenas noches, doña Isabel. Agradecerle la oportunidad de conversar con la gente, de darle rendición de cuentas de cómo estamos enfrentando la segunda emergencia fuerte del año y contarles cómo estamos invirtiendo los recursos, cómo estamos atendiendo a las familias, cuáles son los mecanismos y también en un marco importante porque también hay gente que se aprovecha de las emergencias para hacerse pasar por funcionarios de las instituciones, para pedir a aquellos que no necesitan en detrimento de los que sí necesitan. Entonces es importante este programa porque vamos a poder hablar un poquito sobre qué estamos haciendo, cuáles son los procedimientos, cómo se transparenta el uso de los recursos. Es importante también aclararle a la gente que no ha terminado la emergencia, que hay zonas del país incomunicadas todavía, que tenemos efectivamente recursos muy limitados, que también en gran parte la gente no tiene dimensión de lo que ha sido la emergencia y esta emergencia ha sido mucho mayor que Otto y eso significa más personas que atender. Para tener un ejemplo, poner un ejemplo, en Otto tuvimos alrededor de 53 albergues en las zonas afectadas
y con esta emergencia estamos contabilizando 174 albergues a lo largo y ancho del país. Pero además es importante decir que en Otto era focalizada la emergencia en ciertos cantones y ahorita tenemos una emergencia que prácticamente ha asumido 71 cantones del país. Entonces, esto significa también que nosotros desde Limas, por ejemplo, en la parte que nos corresponde, que es la pobreza y la pobreza extrema, con el huracán Otto tomamos personal de otras áreas regionales donde no hubo emergencia, como Heredia, Cartago, y las trasladamos a los cantones y a las zonas de emergencia. Ahora eso se ha visto más limitado porque prácticamente tenemos todas las provincias del país, exceptuando Limón, con afectación. Entonces eso nos ha tenido que llevar a tomar decisiones de disposición del recurso humano con más rigurosidad, de administrar más ese recurso humano, también de administrar más los recursos. Como dato, doña Isabel, para que usted tenga una idea, en el año 2014 el IMAS invirtió en emergencias alrededor de 395 millones en todo el 2014. En el 2015 se invirtieron alrededor de 945 millones de colones. En el 2016, con Otto al final del año, invertimos alrededor de 3.900 millones. Y con lo que ya llevamos de este año y esta emergencia, estaremos superando a final de año Otto. Es decir, el IMAS ha aumentado en más de 10 veces el presupuesto destinado a emergencia. Eso tiene dos cosas. Una cosa positiva, que es que la institución se ha convertido hoy por hoy en una institución estratégica en medio de la emergencia. El IMAS participa de la Comisión Nacional de Emergencias. El IMAS presenta reportes diarios de la inversión de los recursos. El IMAS está en las comisiones locales de emergencia. Y eso significa que la institución ya no es la institución solo que da ayudas. Como lo hemos hablado en otros programas, la institución ya tiene una posición estratégica en el país. Hay un antes y un después en el IMAS. Pero desde la perspectiva de la preocupación, pasar de en un año como en el 2014 invertir 395 millones a cerrar el 2016 con 3.900 millones, eso significa que como país tenemos una serie de retos importantes. Primero, ¿cómo estamos mitigando en las municipalidades los riesgos? ¿Cómo estamos planificando la construcción de las viviendas en zonas de peligro, a orillas de ríos, en zonas donde hay posibilidad de derrumbes? ¿Cómo también estamos actuando en cuanto al manejo adecuado de los desechos sólidos? Ensuciamos las calles, tiramos la basura en botaderos clandestinos, y todo ese tipo de cosas nos debe llamar sin duda alguna a una reflexión de cómo también nosotros somos corresponsables como ciudadanos y ciudadanas para evitar que estas emergencias sigan teniendo un impacto como el que tenemos, a la par del recalentamiento global que sin duda alguna nos afecta. Yo he vivido algunos inviernos en mi vida, literalmente, y yo he visto que efectivamente en los últimos años los inviernos tienden a afectarnos más. La cantidad de construcción versus la cantidad de zona verde en los cantones y en el área metropolitana afectan. Vea la afectación que tuvimos en San José en esta oportunidad, los cantones de San José afectados. Veamos también el tema del uso adecuado de los ríos, de la construcción de la obra de infraestructura, cómo también se le da mantenimiento a esa obra de infraestructura para que aguante de alguna manera los embates de la naturaleza y emergencias como estas. Hoy hablábamos que tenemos alrededor de 43 puentes caídos en todo el país. Podemos imaginarnos lo que significa eso en recursos, pero también lo que significa eso en el trabajo para poderlos reconstruir. Pero también por ahí salen alimentos. Por ahí los agricultores sacan los productos para poderlos vender, para trasladarlos y colocarlos. Entonces, una afectación muy grande. Imagínense que yo pedí un muestreo de 100 familias, de todas las que hemos atendido, para conocer el perfil de esas 100 familias. Imagínense que en esas 100 familias, 72 de esas 100 familias ya son familias que reciben beneficios IMAS. Es decir, que del 100% de afectados, estamos hablando que alrededor del 72% están en pobreza o pobreza extrema. ¿Eso qué nos dice?
que efectivamente en las emergencias quienes más sufren son las familias en condición de pobreza y pobreza extrema. Entonces todo eso nos lleva a hacer una reflexión, pero también a entender que enfrentar la emergencia es una responsabilidad del Estado, sin duda alguna, pero también una responsabilidad de la empresa privada, una responsabilidad de las ciudadanas y los ciudadanos, de los municipios, porque el Estado por sí solo no puede enfrentar la dimensión tan grande de emergencia, y por eso un llamado muy respetuoso pero muy sentido a la población a colaborar, porque también debo decirle que hemos visto una disposición un poco menor de la gente de apoyar en cuanto a la donación de bienes para alimentos, por ejemplo, para las familias en esta condición. Ahora hay que analizar varias cosas. Posiblemente en Otto, como estaba ubicado en ciertos cantones la emergencia, todo el resto del país se volcó a apoyar esos cantones. Pero ahora muchos de los cantones que apoyaron en Otto son cantones afectados. Entonces también tenemos que medir que la cantidad de recursos que llegan por donativos puede ser menor por esa razón. Pero sin embargo, también es importante que la gente tenga claro la dimensión. Con solo ver la cantidad de albergues, pasar de en Otto tener 53 albergues a tener hoy día 174 albergues en todo el país, eso nos deja ver la dimensión, o tener 43 puentes caídos en todo el país. Entonces esto nos lleva a una reflexión importante, y es probable que ahora en el programa más adelante pueda yo darles rendición de cuentas de cada colón, y esto quiero decirlo con toda claridad. El IMAS, a partir del año 2016, es decir, a partir del año pasado, tiene un sistema en tiempo real. Cada pago que nosotros hacemos por concepto de la emergencia entra al sistema y se va haciendo gráficamente en números reales. Entonces yo ahora les voy a mostrar cómo nosotros podemos decir al día de hoy, al corte de las 6 de la tarde, ¿cuántas familias? ¿Dónde están esas familias? ¿En qué albergues? ¿Cuántas personas con discapacidad tienen? ¿Cuántas personas adultas mayores? ¿Cuántos niños y niñas? Es decir, ese tipo de información es una información que construimos a partir del año 2016 para enfrentar Otto, que ya se la dejaremos al país y a la institución hacia adelante, y que nos va a permitir precisamente llevar un control de transparencia del uso de los recursos, pero también sabemos a quién le estamos entregando los recursos, que es un tema muy importante para llevar el control en emergencias como estas de la magnitud que tienen a nivel nacional. Mucho de ese llamado que usted hace, hay dos puntos que toca que realmente son sensibles. Uno, ¿cómo sentirnos orgullosos? Y quizás ustedes me han escuchado en reiteradas ocasiones decir que cuando yo escucho hablar de medio ambiente y de todas esas cosas, para mí es bastante hipócrita el tema, cuando en emergencias como estas vemos sillones, llantas de vehículos, lavadoras, cocinas viejas, puertas de refrigeradoras, bajar por río y obstaculizar, y que se vienen las cabezas de agua y se da todo este problema. Entonces, cuando uno escucha esas cosas, uno dice, bueno, señores, realmente es mucho lo que tenemos por hacer. Muchas cosas en mucho tenemos que educarnos y tratar de comprender que cuando usted toma la basura y la deja en un lugar donde no la debe de dejar, eso sinceramente nos va a pasar la factura, número uno. Número dos, no esperar que todo lo hagan, porque algunas personas dicen, es que la municipalidad no está constantemente limpiando las alcantarillas. Señores, si ustedes y yo nos educáramos a no estar tirando basura en los caños, a no estar tirando la basura en lugares inapropiados, no tendríamos por qué estar reclamando ese tipo de servicios, que si bien es cierto, se pueden dar por otro aspecto, no por basura, ¿verdad? Que una celebración no dé para tanto como para llegar y dejar la fuente aquí en San Pedro de la Hispanidad hasta el alma de basura, señores, en medio de una emergencia. Cosas de eso yo creo que deberíamos un poquito de reflexionar y de realmente entender de que todos somos parte de, ¿verdad? Número uno. Número dos, el llamado a las personas a participar. Y aquí usted sabe que estamos en Sin Rodeos y lo más importante es darle a la gente la información. Se ha dicho, y hay algunas personas comentando ya en redes sociales, sobre el tema de la participación y de la solicitud de ayuda. La gente quiere ayudar, cada vez siente más difícil la carga de vida,
Y también dicen, ¿cómo es posible que nos demanden, que nos pidan, que ayudemos, que colaboremos, donde se están dando situaciones donde los bancos invierten dineros con sus amigos y han sacado mucho, que no quiero que usted se meta en el tema porque no le compete a usted, pero sí es parte de algunos de los comentarios que la gente hace en redes sociales. Lamentablemente el cementazo, los préstamos sin que se han venido dando y toda esta información de una u otra forma ha calado, y entonces las personas dicen, nos piden a nosotros y ¿por qué no le piden a esta gente también si se tiene dinero para este tipo de cosas? Traigo a colación estos comentarios que están circulando en redes sociales, porque aquí el tema es, somos un país noble, somos un país que realmente nos importa estar bien, y como siempre lo hemos dicho en este espacio, que la esperanza de una Costa Rica mejor está en nuestras manos, está en lo que yo puedo hacer hoy. Sí, doña Isabel, sin duda alguna uno no puede dejar de hablar de este tema. Sí, yo creo que los funcionarios públicos estamos todos y todas obligados por naturaleza a rendir cuentas. Y una de las cosas más importantes que decidimos desde un inicio en el IMAS, que nos corresponde un pedacito de responsabilidad, porque eso es importante decir, el IMAS es una institución de segunda entrada en la emergencia, hoy por hoy estratégica, pero tiene una responsabilidad determinada por ley en una parte de la atención de esa emergencia. Por eso es que nosotros nos dimos a la tarea de que pudiésemos tener ese sistema para que cada colón que se invierta se registre gráficamente, diariamente en un sistema. Entonces yo, por ejemplo, les voy a mostrar, tal vez no es tan fácil por el tamaño de los gráficos, pero este mecanismo que ustedes pueden ver acá, que es si básicamente, no sé si se podrá ver de cerca, pero este mecanismo, ahí está, nos dice diariamente el corte, cuántas familias atendemos, familias de personas individuales, personas adultas mayores, población indígena, personas con discapacidad, cuántas personas se atienden, nos da una totalización y también nos dice lo mismo por cantidad de familias. Eso significa que este informe nosotros diariamente lo presentamos en la Comisión Nacional de Emergencias y se lo damos a los medios de comunicación para que puedan informarle a la población cómo estamos llegando y dónde estamos invirtiendo los recursos públicos que determinamos para una emergencia. Esto es un elemento importante porque yo podría decirle hoy que según la información que nosotros tenemos, Costa Rica precisamente a finales de este año va a ser el país de América Latina que presenta la ponencia de atención de emergencias en situación de pobreza, y podría decirle que en América Latina no se manejan las emergencias como las manejamos en Costa Rica ahora. Por ejemplo, para esta emergencia de estos días, luego de haber aprobado la política de personas en situación de calle y abandono por primera vez en la historia, tenemos datos de la atención de las personas en situación de calle y de las organizaciones que colaboran en esto. Y puedo decirles que al día de hoy la atención a personas en situación de calle supera las 700 personas atendidas en esa condición. Pero hay a la par de esto una articulación con las ONG como Lloverá Comida, De la Mano con la Calle, Refugio Esperanza, Ejército de Salvación, Obras de la Misericordia, Hogares CREA, Asociación Misionera Clubes de Paz. Todas estas organizaciones articulan a la par del Estado para lograr atender a esta gente, llevarles capas, darles alimentos, atenderlos en refugios especializados por la situación particular de las personas en situación de calle, darles alimento y ropa. Y en esto, sin duda alguna, lo que nosotros hacemos es que articulamos a las partes, pero el apoyo de las organizaciones ha sido y es fundamental para lograr este éxito. Por ejemplo, con las personas indígenas, igual, el trabajar con el CONAI, el articular con ellos para que las ayudas lleguen a las personas indígenas. Y me gustaría que, aprovechando que está doña Lisbeth acá en el programa, históricamente hemos logrado un matrimonio importantísimo entre el IMAS y el CONAPDIS, que es el que nos ha permitido
tomar una serie de decisiones este año propiamente en materia de atención a las personas con discapacidad, y no solo para la emergencia, sino que trabajamos en conjunto los técnicos de CONAPDIS con los técnicos del IMAS para definir política pública en beneficio de las personas con discapacidad desde la óptica de la atención de la pobreza. A mí me gustaría que doña Lisbeth también nos cuente un poco sobre qué hemos hecho y también cómo estamos articulando en emergencia, ¿verdad? Porque estos grupos normalmente no se han visibilizado en las emergencias. Por supuesto, que atrás. si le parece más bien, doña Lisbeth, para ir dándole a la gente la información, quizás aquí empezar con el tema de la emergencia. ¿Cuántas de las personas con alguna discapacidad se han visto afectadas con la emergencia? ¿Cuál es, digamos, el apoyo que en este momento están recibiendo? Y, por supuesto, una vez dada esa información, ¿en qué consiste este matrimonio institucional? Pero vamos a ir primero a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Sin Rodeos. La Unión Nacional de Gobiernos Locales te invita a su 13º Congreso Nacional de Municipalidades. Visión municipal para una agenda nacional. Encuentro con candidatas y candidatos a diputaciones 2018-2022. Presentaremos los resultados regionales del 13º Congreso Nacional de Municipalidades en conjunto con el sector municipal. Unión Nacional de Gobiernos Locales, 40 años con voz municipal. Gavi Salón y Spa te ofrece gran variedad de servicios: tintes, queratinas, botox, maquillaje, peinado, manicure, pedicure, semipermanente, resina, servicios de barbería, cortes adultos y niños, masajes, faciales y depilaciones. Estamos ubicados 25 metros oeste de la iglesia La Agonía en Alajuela. Gavi Salón y Spa. Perfeccionamos tu belleza. Torneo de Copa Premier Futsal 2017, 13, 14 y 15 de octubre, Palacio de los Deportes en Heredia. Los 8 mejores equipos de futsal del país en una sola sede. Consigue tus entradas en las oficinas de la Liga de Futsal en el Gimnasio Nacional. Estás viendo Extra TV. Continuamos con Sin Rodeos. Muy bien, continuamos en Sin Rodeos con este tema. Estoy tratando de por lo menos mezclar un poco los temas de algunas personas o lo que nos escriben en comentarios, tanto en la página del Facebook del canal como en Sin Rodeos, para poder darles un poquito más de información a ustedes y aprovechar la presencia de ellos. Pero doña Lisbeth, por favor, la atención que están recibiendo las personas en medio de esta emergencia con alguna discapacidad, ¿qué prioridad les dan a estas personas? ¿Cuál es la ayuda? ¿Cómo coordinar las ayudas para personas con alguna discapacidad? Yo creo que por primera vez en una administración hemos podido estar desde el CONAPDIS precisamente en el centro de toma de decisiones, en ese COE ampliado que el señor presidente ha convocado y nos ha permitido precisamente llegar al proceso de toma de decisiones, como bien lo señalaba el señor ministro, poder interactuar y coordinar con las diferentes instituciones del Estado para la atención de las personas con discapacidad. Este elemento ha sido muy importante precisamente en poder llegar a la población con discapacidad, porque sabemos que las personas con discapacidad tienen necesidades diferentes. Entonces, cuando nos enfrentamos a las personas que están en los albergues, que hemos detectado personas que los albergues no son accesibles, que no tienen camas, que no tienen baños accesibles, y que muchos de las personas con discapacidad, cuando tuvieron que dejar sus viviendas, muchas de esas personas en la evacuación dejaron mucho de sus ayudas técnicas. Cuando nos referimos a ayudas técnicas, estamos hablando de la silla de ruedas, de la andadera o del bastón, quedaron y fueron arrasadas por la corriente de agua, y eso
nos ha llevado, por ejemplo, al CONADIS, en unión precisamente con el IMAS, que nosotros podamos tratar de canalizar las ayudas, como decía anteriormente, derivadas de la discapacidad, y el IMAS, la atención de las necesidades básicas. Es importante señalar, y muchas tal vez de las observaciones que nos puedan hacer en redes sociales acerca de la distribución, es recordar que hay regiones donde todavía no hemos podido ingresar, y a las que ya hemos ingresado, que fue más en la región Chorotega y en Pacífico Central, precisamente en el CONADIS, hasta el día de hoy estamos entrando a la ciudad, a Costa y a Los Santos, y sobre todo a la región Brunca. Estamos entrando con toda la ayuda y la coordinación con el INIMAS, precisamente para poder canalizar las necesidades de las personas. Obviamente de aquellas personas que están ubicadas en los albergues, pero también de las personas que están en sus casas, y que puede ser que muchas de las personas ya están regresando a sus casas, y por eso hemos empezado a hacer una serie de coordinaciones para, primero, un aprendizaje que nos deja es que esos lugares que sirven como albergues deben tener las condiciones de accesibilidad a esa infraestructura, que seguimos incumpliendo la ley 7600, y que cuando nos enfrentamos a una situación como estas, nos vemos mucho más vulnerables para la atención de la población con discapacidad. Pero también de aquellas personas que pueden regresar a sus casas, cómo les ofrecemos las condiciones para que regresen, en el tema que mencionaba anteriormente de ayudas técnicas. Este ha sido un trabajo que hemos venido realizando con desde el CONADIS y con otras instituciones. Hemos creado además, que algunas de las ciudadanos y ciudadanas han podido observar, que la Cruz Roja hizo kit especiales para poder de alguna forma distribuir la ayuda, y hemos creado un kit especial para las personas con discapacidad, porque si bien en una familia la persona con discapacidad va a requerir los alimentos, va a requerir los implementos de limpieza, también hay algunos otros complementos nutricionales, sobre todo en niños y en adultos, que requieren las personas con discapacidad. Lo que pueden ser el ensure, algún otro complemento de leches especiales, los pañales. Entonces hemos hecho también un kit especial que ya se ha subido también en redes para poder apoyar a las personas con discapacidad. Entonces, el trabajo ha estado enfocado precisamente en los albergues y ahora en el retorno de muchas familias a los hogares. Sin embargo, dentro de los datos que ya llevamos, también tenemos un número bastante significativo de familias de personas con discapacidad que lo perdieron todo, perdieron sus casas y no pueden regresar a sus hogares, que eso significa un reto más en la atención de esta población a la hora de regresarlos a sus hogares. Y quizás aquí es bueno, don Emilio, poder poner un poquitito de información sobre la mesa, porque usted dice, el trabajo que estamos haciendo, ok, ¿qué es lo que el IMAS puede hacer en estos casos y qué es lo que no puede hacer? Porque algunas personas están en las redes sociales comentando muy preocupados por el tema de la comida. Ejemplo, que la comida no les está llegando, que está llegando a otros lugares que no la necesitan tanto como ellos. Yo he recibido llamadas de Guanacaste donde dicen, por favor, que nos ayuden. A la gente de Sardinal, por ejemplo, hay comunidades que no nos están tomando en cuenta y fuimos los primeros afectados. La comida se está quedando entre bodega y bodega y bodega y bodega y no llega, mientras tanto la gente está con hambre. Es parte de lo que nos hacen llegar a nosotros información, videos, fotografías, todo. Y ahorita, por ejemplo, en redes sociales, en este momento, en vivo, está la gente escribiendo y diciendo, en Palmar Norte llevan comida y no la necesitan, y nosotros aquí en Acosta, en Acerrí, estamos con problemas y no nos dan comida. ¿Hasta dónde y cuál es la competencia? ¿Hasta dónde llegan ustedes y hasta dónde esto del tema de la comida? Yo tengo entendido que está más en manos de la Cruz Roja que del mismo IMAS. Sí, bueno, en primer lugar yo quisiera decirles que por una disposición del señor presidente de la República, la señora vicepresidenta asume a partir del día de ayer la coordinación política de la emergencia y me solicita el señor presidente que asuma la coordinación del sector social
en la emergencia. ¿Qué significa esa responsabilidad? Significa articular las instituciones del sector social, por ejemplo, INAMO, CONAPDIS, CONAPAN, las instituciones que tienen una relación directa como Vivienda, por ejemplo, como INDER, que son instituciones que son de parte del sector social y articulan con nosotros. No obstante, sí es importante recalcar que no es responsabilidad de nosotros desde el IMAS y desde el sector social. Por ejemplo, cada comunidad, cada municipalidad tiene lo que se llama un consejo, una comisión local de emergencia. Esa comisión local de emergencia tiene una relación directa con la Comisión Nacional de Emergencias. ¿Para qué cosas? Para disponer de recursos económicos, para solicitar colchonetas, para solicitar alimentos. Todo eso lo tramita la Comisión Local de Emergencia, que normalmente es presidida por el alcalde municipal de ese cantón, con la Comisión Nacional de Emergencias. Ahora bien, a partir del día de ayer que la señora vicepresidenta asume esa coordinación, incluso se está haciendo de manera más rigurosa la distribución de los alimentos. Si bien es cierto, hacemos llegar los alimentos a los diferentes albergues, se está monitoreando en la mañana y en la tarde la necesidad de alimentos, y la distribución de esos se hace bajo una acción tomada por la comisión, bajo la presidencia de la señora vicepresidenta, y ya la alimentación llega según ese doble monitoreo diario. Ahora bien, eso es la parte de la comida, de alimentos que salen de la comisión de emergencia, pero también los que estamos conformando con la ayuda del Club de Leones, de la Cruz Roja, de los Scouts, para efectos de que las donaciones se hagan en kits, que eso es otra cosa importante. Por primera vez en la historia del país estamos haciendo llegar kits a la gente, es decir, lo que la gente necesita según sus necesidades, conforme a las lecciones aprendidas que hemos tenido en emergencias. Yo creo que sin duda alguna, una de las cosas que, como decía usted al principio, me ha tocado llevar a mí en estos años en el IMAS, es haber enfrentado las mayores emergencias que hemos tenido en la historia del país. Y si algo nos ha dejado esto, son lecciones aprendidas. Por ejemplo, lo que acabamos de ver ahorita, que doña Lisbeth exponga la atención a las personas con discapacidad, eso no existía, doña Isabel, en el pasado. Nadie sabía si habían personas con discapacidad, si habían adultos mayores, cuántos habían, si se estaban beneficiando o no, si las mujeres recibían toallas sanitarias, si las personas requerían insure porque eran personas con discapacidad o por ser adultos mayores. Nada de eso se monitoreaba en el pasado. Simplemente se hablaba de cantidad de personas damnificadas en general y no se llegaba a esa especialización. Hemos ido aprendiendo, sí, pero esto nos deja todavía lecciones muy importantes como país que aprender. Entonces, dejo claro que el IMAS, ahora sí que atiende el IMAS propiamente. Por ley solamente podemos atender familias en condición de pobreza y pobreza extrema. Hay casos particulares que ubicamos como pobreza coyuntural, que son casos excepcionales donde una familia que no estaba en esa condición de pobreza o pobreza extrema perdió todo y quedó en pobreza coyuntural. Entonces, esas excepcionalidades se califican por medio del procedimiento que tenemos. Tenemos dos beneficios. Un primer beneficio de atención a familias, que así se llama, que es para atender necesidades básicas: alimento, enseres del hogar, llámese los electrodomésticos, las colchonetas, las camas, por ejemplo, elementos técnicos que requieran las personas con discapacidad, para reparaciones mínimas en la casa, se les cayó la puerta, se les dañó lo eléctrico, cosas de ese tipo. Ese es el beneficio de primera entrada que estamos entregando en ese momento. Para que tengamos una idea, al día de hoy, al corte del día de hoy, tenemos 3,222 personas que ya han recibido beneficio por parte del IMAS. De esas personas, por ejemplo, 311 son personas con discapacidad. Si lo vemos en dinero en efectivo, en 1,052 personas habíamos invertido 464,889,268 colones, a ese nivel de detalle. Sin embargo, el día de hoy inyectamos alrededor de 1,400 millones más
a todas las zonas afectadas. Pero no lo inyectamos a la ligera, lo inyectamos conforme al censo que hemos elaborado en todos los albergues y que nos determinan a dónde hay mayor impacto, que sin duda es en la provincia de Guanacaste, en los 3 cantones de Guanacaste, Bagaces, La Cruz, Santa Cruz, Carrillo, Avangares. En los cantones del sur, Osa, terriblemente afectado, Pérez Celedón, Cotobruz. En San José tenemos cantones afectados. Hay zonas en San José, en la provincia de San José, donde todavía en Acosta no se ha podido, por ejemplo, entrar a poblados donde las carreteras están destruidas y no hay forma de ingresar. Entonces, estamos viendo estos resultados de inversión y de atención sin haber pasado la emergencia. Es que recordemos que cuando Otto se da, era un huracán, pasa el huracán, al día siguiente ya no hay huracán. Pero ahorita estamos, según la información de la Comisión Nacional de Emergencia, este fin de semana tenemos otra afectación por venir. Y el mes de noviembre, los ticos siempre en noviembre, por eso noviembre lo asociamos con lluvia. Son tradicionalmente meses muy lluviosos. Entonces quiere decir que todavía no hemos salido de la etapa de lluvia y los recursos que estamos disponiendo son sustanciales. Tenemos a don Gerardo que nos llama de Guanacaste. Muy buenas noches, don Gerardo. Buenas noches, doña Isabel. Buenas noches, señores del panel, señor de Limas, señora de la Asociación de Discapacidad. Mi pregunta son 2 cosas. ¿Podrán vacilar a Lima? ¿Podrán bailarse a Lima de personas que no necesitan y estén en lista ahorita con beneficios? La primera. La segunda, yo he visto aquí, yo soy de San José, y vi y pasé todo esto lo que ha pasado en Guanacaste. Y me llama mucho la atención de que en un centro, en uno de tantos, porque son 3, saquen a familias discapacitadas de los albergues, a personas que realmente son discapacitadas, las saquen del albergue y que no hayan sido valoradas ni siquiera por el IMAS y ni siquiera por ninguna comisión. Escuché ahora a la señora hablar de que ya habían intervenido en la estancia de Ortega. Yo creo que no, le faltó todavía, porque en Sardinal, en Ortega, en Bolsón y en Filadelfia sacaron a familias discapacitadas de los albergues y las mandaron a dormir a las casas en colchones mojados donde no tenían ni qué comer, ni a dónde proveer las cosas, ni cobijas, y lo sacaron. Y yo tengo los videos, y me llamó mucho la atención. Yo creo que sí, al gobierno, yo sé que tal vez no pueda cubrir estos actos, pero es bueno que ustedes lo sepan para que pongan a sus subalternos y valoren a esas familias con discapacidad, porque me llamó mucho la atención. Yo creo que es inhumano que en un albergue saquen a personas discapacitadas, que incluso teniendo sillas de ruedas, las saquen para sus casas a dormir en colchones mojados en un barrial que no se puede ni siquiera estar en esa casa. Yo creo que tal vez deben intervenir y poner más atención en Guanacaste. En Acosta tengo también aquí un video donde sacaron a una familia de un albergue y sin comida y sin nada la mandaron y ahí están durmiendo en tiendas de campaña, discapacitadas. En la zona sur tengo también otro en Pérez Celedón, donde también sacaron a una persona discapacitada de un albergue y las tienen durmiendo en colchones mojados. Entonces, yo creo que hay que poner un poquito más de atención. Y en cuanto a lo otro, perdone que me use. No, señor. En cuanto a lo otro, me llama también la atención de que dice que la población no está tal vez cumpliendo con mucho. No, sí está cumpliendo porque sí están donando, pero poco. Pero yo ahí es donde yo veo y digo, ¿dónde están los políticos? ¿Dónde está ciertos políticos de renombre? Podrían, que tienen maquinarias y pueden hacer, incluso hasta colaborar. En Villarreal, en Santa Rosa, los áreas tienen maquinaria y acaso quisieron colaborar. Me llama también la atención que también pidieron ayuda a los buenistas de Liberia y no quisieron poner ni siquiera un bus. Y la empresa más pobre de Guanacaste, La Pampa, puso a disposición toda su flotilla para poner al traslado y trasladar víveres. Señores, por favor,
El rico se hace más rico y el pobre más pobre. Ayudemos a los pobres que ahora lo necesitan, que están en esta situación. Don Gerardo, yo le quiero pedir un favor, no cuelgue por favor su llamada. Voy a pedirle a los compañeros que le tomen su número de teléfono. Si usted tiene videos, si usted tiene evidencia de lo que está diciendo, yo creo que aquí sería muy importante que tanto don Emilio como doña Lisbeth tomen y le den seguimiento a esos casos. Sí, es importante decir algo. Como lo dije al principio, ninguna institución del Estado administra los albergues, ¿verdad? Nosotros como IMAS no administramos albergues. Los albergues son administrados por la Comisión Local de Emergencia, que es normalmente dirigida por el jerarca de la municipalidad. ¿Y por qué sacan a las personas en este caso de lo que él menciona? Le voy a ser honesto, yo no tengo, hasta ahora escucho una denuncia de este tipo, que me parece importantísimo, como usted decía, doña Isabel, registrarla con nombre, apellido y de dónde es la zona y si existe evidencia. Él dice que tiene videos. Porque aquí hay un tema de derechos humanos. Por supuesto. Nosotros tenemos cualquier ser humano en cualquier condición debe ser atendido con dignidad, y eso hoy en emergencia y sin emergencia. En ese caso, si hubiese alguna denuncia sobre algún albergue, inmediatamente se podría proceder a hacer la investigación de ese albergue y de los responsables de ese albergue. Obviamente, debo decir, el IMAS no administra albergues, ni tenemos esa responsabilidad, ni con ABDIS. Ahora bien, es importante decir algo. Con respecto a las personas de los albergues, la totalidad de las personas que ingresan a albergues deben de ser registradas por la comisión local en una lista oficial. Cuando nosotros hacemos la intervención del IMAS, nos basamos en la lista oficial del albergue. Así que si estas personas discapacitadas estuvieron en un albergue, deben de estar obligatoriamente en la lista de ese albergue con los datos para localizarlos, y nuestros representantes IMAS deben de localizarlos, porque así es el procedimiento. Entonces, no porque ya ellos se hayan ido, no significa que no vayan a recibir el beneficio, sino que nosotros con la lista de la comisión local partimos de eso. A la par, con ABDIS está haciendo su trabajo de identificación de las personas, y doña Lisbeth también en eso podrá tomar por eso cartas en el tema. Por eso quisiera que don Gerardo nos deje su número de teléfono para que ustedes le localicen y nosotros darle seguimiento también. Tenemos a don Teodoro, que nos llama de Guapiles. Muy buenas noches. Don Teodoro. Bueno, muy bien, vamos a una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con Sin Rodeos. La Unión Nacional de Gobiernos Locales te invita a su 13º Congreso Nacional de Municipalidades. Visión municipal para una agenda nacional. Encuentro con candidatas y candidatos a diputaciones 2018-2022. Presentaremos los resultados regionales del 13º Congreso Nacional de Municipalidades en conjunto con el sector municipal. Unión Nacional de Gobiernos Locales, 40 años con voz municipal. Gavi Salón y Spa te ofrece gran variedad de servicios: tintes, queratinas, botox, maquillaje, peinado, manicure, pedicure, semipermanente, resina, servicios de barbería, cortes adultos y niños, masajes, faciales y depilaciones. Estamos ubicados 25 metros oeste de la iglesia La Agonía en Alajuela. Gavi Salón y Spa. Perfeccionamos tu belleza. Exceder los límites de velocidad inicia una carrera ascendente a un desenlace fatal. La velocidad combinada con la ausencia del cinturón provoca que los ocupantes traseros del vehículo sean impulsados contra los pasajeros de adelante, golpeando sus asientos desde atrás con una fuerza 20 veces superior a su peso original. Pensalo 2 veces. Cuanto más rápido manejas, más rápido te matas. ¿Quiere recibir al periódico de más circulación de Costa Rica, Diario Extra, en la puerta de su casa? Solicítelo al 2547-9300, extensión 109. Le informamos las 24 horas, los 365 días del año. Diario Extra, el periódico de más venta en Costa Rica. Continuamos
Rodeos. Muy bien, continuamos en este momento y tenemos a doña Aide que nos llama de Atillo. Doña Aide, muy buenas noches. Muy buenas noches, la felicito por su programa y a todos los que están ahí también un saludo. Yo aquí me pasaron un mensaje que sacaron del libro histórico de la Comisión Nacional de Emergencias. Pero aquí dice que este no ha sido tan grande los desastres, porque en el 2010 hubo 28 personas fallecidas. El deslizamiento del Pico Blanco. También hubo pérdidas cerca de 13.961 hectáreas de cultivo, 528 tramos de carretera y 116 puentes dañados. A mí me parece, con todo respeto, que es que no hay una buena planificación para estos desastres. Si se sabe más o menos que eso sucede cada 10 años o cada 7 años, ese ciclo se cumple, porque los pueblos o cantones que han estado inundados casi siempre han sido los mismos, Sardinal y todas las partes de Guanacaste, Quepos. Lo que pasa es que no hay una buena planificación para prevenir esos desastres y ayudarlos, porque más bien este desastre fue mucho menos que los que han pasado, como el otro, creo que fue, en 1966 o algo así, por ahí. Hubo otros desastres también, pero mucho mayores que estos. Ahora yo veo que sí tienen datos ahí que aparentemente son reales, pero sí, fue en 1996 con el huracán, o lo que pasó con César. Ahí también hubo demasiadas comunidades aisladas, 126. Entonces a mí me parece que ahora lo están dando muy bien, porque gracias a Dios este desastre no fue tan grande como los anteriores. Que pase buenas noches. Buenas noches, doña Aide. Bueno, yo quisiera decirle a doña Aide que ojalá eso fuera así, ¿verdad? Precisamente hoy estuvimos analizando el tema financiero para ver cómo íbamos a enfrentar el tema, y la única emergencia comparada con esta fue la emergencia que se vivió en el año 2010, que impactó la misma cantidad del territorio nacional, salvo 3 cantones que se impactan más nuevamente en esta emergencia. Sin embargo, tal vez la percepción de la gente sobre la emergencia ha sido disminuida porque tenemos una afectación nacional. Es decir, no es como cuando vimos lo del huracán, que todos los medios de comunicación se enfocaban en los cantones de la provincia de Guanacaste y los cantones de Alajuela, y todo Costa Rica entendía la emergencia como focalizada. Hoy por hoy es distinto, porque por ejemplo la señora hablaba ahora de puentes dañados, pero es que en este caso estamos hablando de 43 puentes que no son dañados, se cayeron totalmente, es decir, hay que construirlos nuevamente. La mayor cantidad de kilómetros de carretera dañada la tenemos ahorita, pero además no es lo mismo que se dañe una carretera local que comunica 2 distritos de un cantón a tener dañadas las rutas nacionales más importantes. O por ejemplo el daño que tenemos con los cantones del área a partir de Pérez Celedón en el sur, por ejemplo con los productos, que si no teníamos la carretera interamericana debidamente ya comunicada, no teníamos cómo sacar los alimentos, y los alimentos se podían dañar y no podíamos exportarlos. Ahora, hay otra cosa importante que veíamos, es que las emergencias antes del año 2000, los reportes y la información era muy distinta ahora. Ahora tenemos redes sociales. Ahora nos damos cuenta del video que tomó María Pedro en una esquina y nos lo pasan. Y tenemos la información al instante, cosa que antes no pasaba. Antes recibíamos el informe de la emergencia y posterior a la emergencia. Ahora la cobertura de la emergencia es toda. Pero con el dato que yo decía al principio del programa, si vemos la inversión en el 2015 de 395 millones y vemos la del 2016 en 3.900 millones de colones, ahí podemos ver la magnitud del crecimiento del impacto en las emergencias, y también el impacto en la población afectada directamente por las emergencias. Además, en este momento todavía no tenemos
los datos todavía claros de la totalidad del impacto, porque hay zonas que no están comunicadas, zonas que están en este momento sin la posibilidad de conectarse. Por ejemplo, un dato que daba AIA antier en la Comisión de Emergencias: el fin de semana pasado teníamos 500,000 de costarricenses sin agua. 500,000 de costarricenses sin agua. Sí, imaginémonos los que estamos en las casas no tener agua durante una semana. Sí. Eso no lo habíamos tenido en el pasado en una emergencia, tanta cantidad de gente sin agua. La cobertura de electricidad igual se vio dañada, pero además, al no haber electricidad, las asadas no tienen cómo operar los acueductos y afecta también la disposición de agua en las comunidades. Otro elemento también importante que podríamos rescatar es la afectación en infraestructura educativa. Es decir, la mayoría de gente pudo ver en redes sociales el colegio de Curré, y luego resulta que me llamó la atención que alguien puso el colegio de Curré totalmente cubierto de agua, y luego salió una foto donde ya había bajado el agua. Se veía la infraestructura como que si no hubiera pasado nada, pero cuando usted ya luego entra al colegio y ve, no hay cielos rasos, no hay puertas, los pisos levantados, agrietas, es decir, ese colegio quedó. Entonces, por favor, el impacto que tenemos ahorita todavía ni siquiera lo podemos medir. Además que igualmente la cantidad de familias afectadas tampoco la podemos medir. Entonces yo creo que aquí lo más importante es tomar conciencia de que estamos todavía en una emergencia, pero también de que el impacto de la emergencia es mucho mayor del que todos nosotros creemos. Es decir, con lo que habló el señor que originalmente intervino y lo que habla la señora, efectivamente la realidad y lo que podemos ver en las redes sociales es absolutamente y diametralmente distinto. Yo he vivido las dos emergencias, Otto y la actual emergencia. Con Otto viví una presión terrible porque sabíamos que venía el huracán y nos decían ya viene, ya viene, ya viene, y tuvimos la oportunidad de tomar previsiones, sacar gente de comunidades, desalojar zonas, hacer los albergues previamente, porque era un huracán que venía. Pero hoy por hoy no es eso. Hoy por hoy tenemos una tormenta que nos afectó y nos sigue afectando, y no tenemos mecanismos para preverlo, ¿verdad? Es decir, no sabemos hasta dónde más va a llegar la afectación. Así es. Doña Lisbeth quería mencionar algo, me imagino que de lo que don Gerardo dijo. Sí, precisamente quería señalar que los comités locales de emergencia, que son quienes administran los albergues, cada uno en nuestros espacios locales debemos tener esa corresponsabilidad precisamente de denunciar frente a las instituciones públicas, porque no habrá una sola institución pública de este país que podamos controlar cada una de esas situaciones. Entonces a mí me parece muy valioso lo que don Gerardo señala, de que si en nuestras comunidades podemos detectar un tipo de situación de esa, la podamos denunciar para que podamos actuar, porque bajo ninguna medida se concibe que situaciones como esas puedan estar ocurriendo. Además, en la mayoría de espacios locales en nuestro país contamos con más de 110 organizaciones de personas con discapacidad. Entonces, con ellas también que hemos venido trabajando, se puede actuar para evitar que este tipo de situaciones se den, y por eso quiero insistir que creo que es una corresponsabilidad que tenemos como ciudadanas y ciudadanos de poder contribuir para hacer el lema de que nadie se puede quedar atrás, y a todas las personas tenemos que atender, y en este caso a aquellas poblaciones mucho más vulnerables por sus condiciones. Por supuesto que sí. Yo quisiera, lamentablemente ya tenemos como 1 minuto y medio, pero don Emilio, el llamado a las personas de concientización, yo sé que nadie quiere, hay gente que no quiere vivir a la orilla de un río, pero como que es el único lugar que tiene para vivir. Creo que como país estamos en deuda con muchas cosas. Como usted decía, la mayoría de estas personas que han sido golpeadas son personas que ya estaban en pobreza o pobreza extrema. ¿Cómo lograr como país organizar y que realmente exista prevención, pero que nos permita que antes de que llegue la emergencia ya nosotros tengamos con qué defendernos, no necesariamente como nos sucede siempre? Sí, bueno, yo creo que hemos avanzado de manera importante en la atención de las emergencias. Cuando uno
conversa con colegas de otros países que se han visto afectados por emergencias similares, y basta con ver a nuestros vecinos en América Central, nos damos cuenta que Costa Rica ha asumido una posición a la vanguardia de la atención de las emergencias. Falta mucho por hacer, así como dentro del IMAS y con CONAPDIS ahora articulamos y logramos una mejor ejecución y transparentar los procesos. También hay mucho que construir en el resto de instituciones, las municipalidades y otras instituciones que tienen que ver con temas de infraestructura y vivienda. Pero yo quisiera aprovechar para decirle a los costarricenses, primero, que la emergencia está siendo articulada de la mejor manera. Estamos trabajando las instituciones del sector social, como lo acaban de ver ustedes, de manera articulada. A partir de ayer, la señora vicepresidenta asume la conducción política de esto. A mí me toca la parte del sector social, lo estamos haciendo con toda la transparencia. Necesitamos que ustedes que están en sus casas colaboren. El principio de solidaridad en estos momentos es fundamental. El Estado no puede atenderlo todo, pero con la mano solidaria de ustedes, con lo que están haciendo las empresas que nos están ofreciendo ayuda, y lo agradecemos profundamente, con las ONG como las que cité como ejemplo ahora en la entrevista, que se han puesto la camiseta, mucho joven, muchachos y muchachas dispuestos a trabajar, es que podemos como país hacer la diferencia. Y en eso sepan que nosotros estamos trabajando día y noche. No vamos a dejar de hacerlo porque tenemos una responsabilidad con Costa Rica y con ustedes. Así que lo más que podemos pedirles ahorita es la confianza para seguir dando este esfuerzo que es en beneficio de muchas veces las personas que no tienen voz, que son las que están afectadas hoy por la emergencia. Definitivamente, don Emilio, y a ustedes en sus hogares en este momento decirles que definitivamente cada día nuestro interés es que usted pueda tener información. El día jueves a las 8 de la noche estará aquí con nosotros en Sin Rodeos el ministro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el señor don Germán Valverde, para platicar un poco sobre el estado de nuestras carreteras, nuestros puentes, cómo estamos y como país a qué nos estamos enfrentando. ¿Por qué esta información? Porque es importante que realmente entendamos lo que sucede y cómo debemos de empezar a actuar todos. Disculparme y quizás con aquellas personas que me vieron con el teléfono, no pude leer sus comentarios, no pude leer sus mensajes, algo sucedió y por más que siempre les decimos que participen y tratamos de leer la mayor cantidad de mensajes posibles, hoy fue imposible. Una disculpa al respecto, pero el jueves a partir de las 8 esperarles. Doña Lisbeth y don Emilio, muchísimas gracias. A ustedes en sus hogares nuestro agradecimiento, y el jueves a las 8 de la noche aquí en Sin Rodeos con don Germán Valverde, ministro de Obras Públicas y Transportes, y recordar para entender el estado real de nuestros puentes, nuestras carreteras, y saber qué es lo que viene ahora después de la tormenta. Que pasen una linda noche.